Recuerden que unas predicaciones son exhortaciones o son instrucciones para hacer, pero hay otras predicaciones, hermanos, que son para saber lo que ha hecho Dios por nosotros. Y yo lo voy a decir antes, hermano, yo veía las bienaventuranzas como pasajes sencillos que dicen cosas que son bonitas para nuestra vida, bendicen nuestra vida. Pero luego de estudiar, hermano, un poco más a fondo, yo me di cuenta, hermanos, que no son tan superficiales. Pues más que referirse, más que hablarnos de la vida cotidiana, nos hablan, hermano, y recaen en el carácter del cristiano. ¿Por qué le digo esto? Mire, vamos a leer Mateo 5:6. Fíjese bien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Ahora, podemos ver este versículo como una bendición que trae esperanza a nuestra vida. Trae esperanza a aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿quién no, hermanos? ¿Quién no tiene hambre y sed de justicia? Puedes pensar en aquel padre de familia, un hombre, padre de familia, a quien le quitan el sueldo, a mano armada, lo asaltan, le quitan todo su dinero que acaba de recibir. Imagínatelo pensando, ¿y ahora qué van a comer mis hijos? ¿Qué le voy a decir a mi esposo? Que me asaltaron y me quitaron el dinero. Mira, un hombre así tiene hambre y sed de justicia. O puedes pensar tú, ¿verdad?, en una joven que ha sido violada y nadie ha hecho nada contra los que la atacaron. ¿Usted cree que ella no tiene hambre y sed de justicia? Oh, sí, tiene hambre y sed de justicia. Y es muy bonito, hermanos, pensar que este versículo recae en todas las personas del mundo y decir, qué bueno que tienen hambre y sed de justicia, benditos porque van a ser saciados. Ahora, hermanos, podríamos seguir pensando en todas aquellas acciones que hace el hombre que nos hacen sentir impotentes y con hambre, mucha hambre y sed de justicia. Ahora, y en cierto modo, hermanos, y de muchas maneras esto aplica, ¿verdad?, a estas personas, porque viene el tiempo en el que Dios hace justicia. Viene el tiempo en que Dios hace justicia. Y es que es una ley, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, a nosotros se metieron a robar a la casa, allá en Cieneguillas. ¿Usted cree que yo no tenía hambre y sed de justicia? Claro que sí. Un vecino grabó a los ladrones saliendo de mi casa y me dio el video. Yo lo tengo todavía. Y dice, pues yo no sé si te sirve o no, pero aquí está, estos son los que te robaron. Digo yo, después de que hablé con el policía, el video no me sirve de nada. Porque el policía dijo, si yo los agarro y los meto a la cárcel, los de arriba los dejan salir y van contra mí. Si usted los acusa y los mete a la cárcel, van a salir y van a ir contra usted. No, amén. Yo no quiero eso. ¿Se imagina decir amén a eso? Los ladrones van a salir y van a ir contra mí, amén. Sí, así sea. No, hermanos, así no sea. Tenga cuidado cuando dice amén. Y sabe, hermanos, estos 3 hombres ya murieron. No me da alegría. En cuanto a 2 de ellos me da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía quién eran y dónde vivían. Y tenía ganas, hermano, de ir a predicarles el evangelio. Pero había un coraje más grande en mi corazón. Yo espero que cuando llegue al cielo el Señor no me diga, ¿por qué no les hablaste de Cristo? ¿Me está entendiendo?
A veces más que un hambre y sed de justicia tenemos un deseo de venganza. Tenemos un coraje que nos queremos quitar. Mientras que el Señor nos enseña a perdonar. Pero hermanos, por eso le digo, hermanos, que si vemos el versículo en su contexto, nos vamos a dar cuenta que los que ahora, hermanos, en el versículo 6, tienen hambre y sed de justicia, son los mismos que reconocieron que eran pobres en espíritu. Aquellos, mira, los que son pobres en espíritu, son aquellos que ven que sus propias justicias no eran suficientes para alcanzar la gracia de Dios. Soy pobre en espíritu. Hay gente bien orgullosa. Yo las puedo, yo tengo este título. Yo no necesito a Dios, dicen algunos. Pero el pobre en espíritu dice, yo sí necesito a Dios. Yo necesito a Dios porque no tengo nada bueno en mí. También, hermanos, estos que tienen hambre y sed de justicia son los mismos que, estos vieron a la vez la gracia de Dios. Hermano, esa gracia y en mayor medida gracia inmerecida, ahí en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pero también los que tienen hambre y sed de justicia son los mismos que en el versículo 4 lloraron, hermanos. Y lloraron al ver su pecado, su condición de pecadores. Pero de acuerdo al versículo 4 recibieron consolación. Recibirán algunos más. Y ya recibimos algunos. El perdón de pecados, la gracia de Dios. También son los que son mansos. Se sorprenden de ser tratados. Mire, este punto no lo vimos a detalle la vez pasada que vimos esta bienaventuranza de los mansos que heredan la tierra. Pero el manso, hermanos, se sorprende de lo bien que es tratado. ¿Sabe por qué? Porque la mansedumbre nos lleva a un punto de reconocer quiénes somos y lo que merecemos. Si alguien dice, no, yo no me voy a defender, es porque se ha dado cuenta que merece mayor castigo que el que está recibiendo. Hermanos, y es reconocer la posición real en la que uno está. Tan solo imagínate que lo único que tú y yo merecemos es el infierno. Pero Dios, dándonos un mejor trato, nos da la entrada al cielo, hermanos. No merecemos ir al cielo y Dios nos da un lugar en el cielo y uno debe sorprenderse y decir, wow, qué bueno es Dios conmigo. Sin merecer yo ir al cielo, Él murió por mí en la cruz y me abrió las puertas de la gloria. Esos son, hermanos, los mismos que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, hermanos, al estar ahí en medio de nuestro pecado, Dios nos extiende su justicia y lo hace porque nos ve hambrientos y sedientos de esa justicia, pero no podemos llamarnos justos. Ahora, ahorita vas a entender esto. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno en sus propias justicias. Pero Dios nos justifica, hermanos. Aquí la palabra que nos es dada, hermanos, es el calificativo de justificados. Somos justificados, hermanos, en Cristo Jesús. Romanos 5:1, si no me equivoco, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te imaginas? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación, hermanos, es el acto por el cual, hermanos, fíjense bien, Dios declara inocente al pecador. Se lo voy a volver a leer esto porque esto es importante. La justificación es el acto o la acción por el cual Dios declara inocente al pecador. ¿Somos pecadores y merecemos ir al infierno? Sí. Pero Dios nos declara justos o justificados en Cristo Jesús. Todo esto es en base a la justicia de Cristo, hermanos.
que nos es imputada por la fe. Allí, hermanos, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y si ustedes se preguntan, ¿qué quiere decir el pastor? Si no estás entendiendo. Bueno, es algo tan simple que es el hecho de que deseamos ir al cielo. Es hambre y sed de justicia. Deseamos estar bien con Dios y no podemos por causa del pecado. Ya lo reconocimos, el pecado en nuestras vidas. Estamos tristes. Aún así tenemos el hambre de estar bien con Dios. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Ve nuestra incapacidad de salvarnos. Y por ello nos da al Hijo, hermanos. Nos da a su Hijo. Juan 3:16. Fíjense lo que dice la Biblia. Bueno, ya algunos se saben este versículo. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Dios vio nuestra incapacidad de salvarnos. Dios vio a Lola, Dios vio a Marlene, Arleda, a Daniel. Dios ve a cada uno de nosotros como adultos y dice, no, este está frito. Este merece el lugar más caliente del infierno. Pero Dios no quiere que vayamos a ese lugar. ¿Y sabe qué hace? Nos muestra su amor. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, aunque somos malos, hermanos, pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya está entendiendo lo que es la justificación? Yo espero que sí. Él toma forma de hombre, nace de una mujer virgen, vive sin pecado, enseña su palabra y luego muere en la cruz. El evangelio completo también incluye que resucitó conforme a las escrituras. Dejen de jugar, niños. También lo incluye, hermanos. Hermanos, en aquella cruz donde murió Jesús, Él dio su sangre. 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí está, hermanos. Romanos 3:22, lo voy a leer. Dice la palabra del Señor. La justicia, dice 21 y 22, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, mira, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como rescate, como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo no sé si comprendiste este pasaje, pero ya te lo leí. Me dice que la justicia de Dios para nosotros es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, mira, todos estamos bajo pecado. Dice que el Señor lo encerró a todos bajo pecado, a todos estamos bajo pecado, para tener gracia y misericordia de todos. Y así, hermanos, Él nos justifica por su gracia, por la sangre, hermanos, que se derramó en la cruz,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Dice, ya no me importa tu vida pasada. Ya no me importa lo que tú hiciste en pecado, en maldad, ya no me importa, yo no lo voy a considerar, yo te lo perdono. Justificados, hermano, pues por la fe. Allí en la cruz, hermanos, nos fue imputada la justicia de Dios. Para que lo entiendas, fue un cambalache, hermanos. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos dio su justicia. ¿Entiendes eso? Tú y yo merecemos ir al infierno, pero Cristo dice, no, yo pago por ti. Nosotros le dimos nuestro pecado, Él nos dio su justicia, Él nos dio su perdón, gracia, misericordia, paz. ¿Está entendiendo? Nos es imputada, hermanos. Era necesario. Mire, Dios es santo y Dios es justo. Por causa de nuestro pecado no podíamos ir al cielo. Alguien tenía que pagar. Lo justo es que usted y yo muramos y paguemos en el infierno por nuestro pecado. Eso es lo justo, hermanos. Hermanos, para nosotros la deuda del pecado es una deuda impagable. Es muy caro, hermanos, el precio para ir al cielo. Pero Cristo, al morir en la cruz, pagó por nosotros. Pagó por nosotros Cristo. Sació nuestra hambre, nuestra sed, y de ahí en adelante, hermanos, hay pan de vida disponible para todo el que tiene hambre. Jesús es el pan de vida. Hermano, de ahí en adelante hay una fuente de agua que salta para vida eterna. La samaritana dice, no tienes ni con qué sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar? Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. ¿Ya le dijiste a Jesús, dame del agua viva? ¿Ya comiste el pan de vida? ¿Ya confiaste en Jesús para el perdón de tus pecados? Yo espero que sí. Y si no, hoy es el día de salvación. Hay pan de vida para todos. Hay una fuente que salta, hay una fuente de agua que salta para vida eterna. O una fuente que salta para vida eterna. Ahora, de ahí en adelante, hermanos, podemos hacerle caso al profeta. Isaías 55, del 1 al 3. Mire lo que dice el profeta, hermanos. Isaías 55, del 1 al 3, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Un pasaje muy bonito. Mire lo que dice el Señor. Ponga atención, si el día de hoy nada más me escucha este versículo, estoy satisfecho. A todos los sedientos les dice Dios, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Dice, vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Y lo dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y tu trabajo en lo que no sacia. Eso incluye el celular de 50,000 pesos. No tiene nada malo que tengas un celular, lo malo es que no lo necesitas y lo tienes. Ahora, dice, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma. Mira, no está hablando de comida física, está hablando de comida espiritual. Dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá vuestra alma. ¿Oyeron eso? Inclina tu oído, ven a mí, oíd y vivirá tu alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. Mira a lo que dice aquí, hermanos. ¿Tienes hambre? Dice el Señor, ven y come. ¿Tienes sed? Ven y bebe. Compra sin dinero. Vivirá tu alma.
vivirá tu alma y haré un pacto eterno contigo. ¿Sabes qué es eterno en nosotros? Nuestra alma. Nuestro cuerpo, hermanos, si nos toca morir, ser sepultados, vamos a estar ahí en la tumba, se va a corromper nuestro cuerpo. Pero ¿sabes una cosa? El alma es eterna. Mueres y si tienes a Cristo en tu corazón, tu alma va al cielo con Dios. Un pacto eterno, el alma es eterna. Entonces, el día de hoy, te lo vuelvo a repetir, ¿tienes hambre? Ven y bebe. ¿Tienes sed? Al revés, ¿verdad? ¿Tienes sed? Ven y bebe. ¿Tienes hambre? Ven y come. ¿Y de qué se trata? Poner la fe en el Señor Jesucristo. Confiar en sus promesas porque su sangre ya fue derramada en la cruz. Un pacto eterno, dice el profeta. ¿Y qué es, hermano? Lo que un hombre quiere al reconocer su pecado. ¿Qué es? Sino hallar perdón y gracia. Justicia plena, hermanos. Romanos 4:25. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, vamos a ver unos versículos, hermanos, sobre esta palabra de la justificación. Dice aquí, dice, voy a leer el 23, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados en Cristo Jesús. Hermano, tienes que creer que vivió. Tienes que creer que vivió en santidad. Tienes que creer que enseñó su palabra y que su palabra es palabra de Dios. Tienes que creer que murió en la cruz. Tienes que creer que en la cruz dio su sangre. Tienes que creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tienes que creer que la sangre fue dada en la cruz para el perdón de tus pecados, hermano. Y ahí está, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Justificados pues por la fe. No tienes que hacer nada. Hay iglesias que dicen, si no diezmas te vas a ir al infierno. Eso no es cierto. Ahora, el diezmo es un testimonio de lo que tú crees. Pero si no diezmas, no te vas a ir al infierno. Es una forma de honrar a Dios, obedecer. Pero cuando alguien te dice, si no das dinero, no vas al cielo, eso es mentira. Si no das dinero, no vas a recibir un milagro de Dios, eso es mentira y es una estafa. Porque Dios no te pide dinero, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Estás oyendo? Dios no te pide obras, pero tus obras muestran lo que tú crees. ¿Estás oyendo? Dice la Biblia que no somos salvos por obras precisamente para que no nos gloriemos. ¿Te acuerdas? Los que son pobres en espíritu son los que hicieron un lado el orgullo, la soberbia. Y hermano, pero cuando dices tú, hoy voy a la iglesia todos los domingos, en la mañana, en la tarde, voy el miércoles, voy el lunes, voy a ganar almas y ahí estoy cada vez que se abre el templo, yo hago el aseo. Y yo sé que por eso me voy a ir al cielo. Esa es mentira. Tú no vas a ir al cielo por venir a esta iglesia, ni por dar dinero, ni por darle de comer a los pobres, por llevar una despensa a un necesitado. Tú no te vas a ganar el cielo de esa forma. Te podrías gloriar y decir, me lo gané yo por mis hechos. Pero eso es mentira, no puedes. Ahora, hermanos, ¿qué nos pide el Señor? Fe, hermanos.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Hebreos 11:6. Ahí está, hermanos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios solamente quiere que creas en Él. Que le creas a Él. Y eso te imputa su justicia. Eso te hace, ¿verdad? No te hace acreedor, sino que poner tu fe en Jesús, hermanos, te convierte en justo o justificado. No quiero torcer ahí los términos, ¿verdad? Pero lo único que Dios quiere es que creamos en Él, que confiemos en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, espero que estés entendiendo. Romanos 5:18. Dice aquí, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, fíjate bien, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está. Hermanos, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de Adán. Mira, Adán y Eva pecaron. Fue Eva la que se comió el fruto, pero Adán era el responsable de Eva. Era el esposo, era la cabeza. Y allí, hermanos, la palabra de Dios dice que vino el pecado a todos los hombres, por Adán la condenación. Pero el segundo Adán es Jesús. ¿Y sabes qué dice la Biblia de Jesús? Dice que por medio de Jesucristo, hermanos, voy a leerte el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, aquí dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino la justificación de vida. No de vida, sino de vida. ¿Entiendes que es diferente? Vino la justificación por medio de Jesús. O sea que Jesús vino a arreglar las regazones del ser humano. Y también vino a deshacer las obras de Satanás. Así que ponga su fe en Cristo el día de hoy, ¿verdad? Ahora, 1 Corintios 1, 27 al 31. Vamos a leer este versículo, hermanos, y con esto vamos a terminar. 1 Corintios 1, 27 al 31. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mire, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Dice que nadie se debe jactar en su presencia. Cristo vino, ¿verdad?, al mundo a perdonar el pecado, a pagar por el pecado. Dice, por Él estamos en Jesús. Y Jesús es para nosotros sabiduría. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios y le será dada. Justificación, hermanos. Santificación. Mira, el Señor nos justifica y luego nos capacita para vivir esta vida.
nos santifica y redime, redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, nuestra hambre está saciada en Cristo. Completamente, permanentemente, eternamente. ¿Entiendes eso? Oh, sí, ya reconociste que eres pecador. Ya lloraste mucho por tu pecado. Bueno, ahora deja que tu hambre sea saciada por Cristo. Pon tu fe en Jesús. Y dile, Señor, salva mi alma. Perdona mis pecados. Sé que soy un pecador que merezco ir al infierno, mas te pido perdón de mis pecados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una promesa. Dichoso, feliz aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque esa hambre y esa sed es saciada en Cristo y vivirá tu alma. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos.